Muy buenos días, bienvenidos a este programa de la oportunidad del día, o más bien diría las oportunidades del día. Concretamente, hoy vamos a analizar o vamos a focalizar las inversiones en el mercado alemán, en dos compañías que están teniendo una revalorización importante en el medio y largo plazo, pero que están en zonas de resistencia también a su vez bastante latentes y bastante claras. La primera de ellas sería Bayer y la segunda de ellas sería Siemens. Dos compañías integradas dentro del DAX 30, pero antes de quizás entrar en operativa pura y dura, sí la utilización de apalancamientos en base a nuestro criterio personal y en base a los indicadores discrecionales de desplazamiento de medias, a su vez también desplazadas, mediante los cruces de las mismas para que nos den esos criterios de convergencia y además de eso otro indicador, pues lo que vamos a hacer es hablar un poco de los mercados, hablar de los fundamentales, porque hoy es un día muy importante, concretamente en Estados Unidos, y quizás la influencia de lo que pueda pasar en las elecciones presidenciales pueda afectar también, obviamente, a la cotización de estas compañías por las correlaciones de los mercados y quizás por la correlación que existe de concretamente este mercado, el DAX, con respecto a los principales índices americanos. En el día de hoy, prácticamente 120 millones de estadounidenses votarán si bien reelegir de nuevo a Obama o si no, en todo caso, en este caso, pues votará Mitt Romney en la carrera hacia la presidencia de la Casa Blanca. Prácticamente es muy importante porque las elecciones están muy igualadas. Yo creo que Ohio va a ser el estado que va a decidir finalmente quién gane las mismas. Prácticamente se espera, o lo que busca Obama es que intentará sacar 270 votos de diferencia en este estado para confirmar efectivamente de nuevo su reelección. Muy importante va a ser, como he comentado en el día de hoy, se debatirán temas muy importantes del futuro de la economía americana, entre ellos sobre todo el techo de gasto, que prácticamente es de 2 billones de dólares, correspondientes al 7% de la producción de la economía americana. Lleva prácticamente 4 años por encima de ese umbral, o como dicen los americanos, threshold, y además de todo esto tendremos también pues elementos muy importantes a tener en cuenta, como será, por ejemplo, el sistema sanitario, la modificación de impuestos. Muy importante, tendremos retos importantes en política exterior, como será el avance de la economía china y el incremento de la competitividad con respecto a la economía americana, y luego también quizás el avance en términos de nucleares por parte de Irán. Por tanto, la persona que en este caso gane las elecciones tendrá una responsabilidad enorme en el crecimiento de la economía mundial. Economía mundial donde hoy, concretamente ayer, se reunieron los miembros del G20 para polemizar o para hablar sobre los importantes déficits fiscales. Muy importante, ya he comentado que Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, ha visto que quizás existe mayor disposición en términos de unificación fiscal dentro de la Unión Europea. Parece que ya cambian las palabras y parece que ya ve mayor disposición de los países para intentar luchar contra esta traba que hace que pues, no exista un crecimiento digamos, que vaya al unísono en los países de la Unión Europea. Por tanto, muy importante también ha sido esa reunión del G20, donde prácticamente se ha discutido esa unificación fiscal dentro también de la Unión Europea, dado que la situación es bastante complicada. A pesar de eso, hoy los mercados están subiendo. Hemos visto ya a primera hora de mercado cómo ha habido un movimiento por parte de Australia, el mantenimiento de los tipos de interés al 3,25%. Los analistas, el consenso de mercado esperaba un 3% y una revisión a la baja, y la verdad es que ha sorprendido al mercado. Ha sido quizás lo más notorio en overnight, antes de que abrieran los mercados europeos. Luego ya a posteriori hemos tenido datos importantes de PMIs de servicios, buenos datos en España e Italia, sorprendentemente no tan buenos en Francia y Alemania, y ha sido la tónica que ha marcado pues, el resto del devenir de la sesión. De momento, en cuanto al calendario económico, no tenemos grandes eventos financieros. Si no recuerdo mal, a las 12 tenemos las peticiones a fábrica en Alemania, a las
3 menos 5 hora española tendremos el índice del libro rojo en Estados Unidos. A las 4 tendremos, dato bastante importante, el PIB estimado de Reino Unido por la asociación NIES. A las 4 tendremos índice de gestores de compra eBay de Canadá y ya por último a las 10:30 tendremos los inventarios semanales de gasolina, IAP, y semanales también de crudo IAP. Hemos tenido también a las 10:30 hora española los resultados de producción industrial y manufacturera en Reino Unido, que han salido no demasiado buenos, y eso ha sido lo que prácticamente en el calendario macro pues ha marcado o está marcando el devenir de los mercados. También ha habido revisiones tanto al alza como a la baja de bancos de inversión muy importantes. JP Morgan ha subido el precio objetivo de Ryanair hasta los 4,75 euros desde los 4,25 euros. VS ha elevado el precio de Lufthansa desde los 14 euros hasta los 15,30 euros y también VS ha elevado el precio de HSBC desde las 600 libras hasta las 640 libras. Destacar también los buenos resultados de BMW gracias a las ventas esperadas de sus ingresos, que también aumentaron considerablemente, y también pues las nuevas ventas de las tabletas iPad 4 y mini de la compañía Apple, que llegan o han vendido más de 3 millones de tabletas. No se ha anunciado, no se ha comentado el número de unidades vendidas desglosadas por producto, pero se conoce que el total o el volumen total ha sido de 3 millones. También Telefónica Alemania ha aumentado los ingresos en los primeros 9 meses del 2012 en un 4,5% hasta la cifra de 3.871 millones de euros y también ha incrementado el beneficio operativo de 104 millones de euros con respecto al año pasado, donde tuvo 69 millones de euros. Esto es todo en cuanto quizás a los fundamentales y a las noticias macro en el día de hoy, y ahora vamos al plano técnico, donde lo que vamos a hacer es ampliar el gráfico para que se pueda ver mejor y vamos a ver la oportunidad o las oportunidades en el día de hoy. Bien, podemos observar que estamos ahora con Siemens. Siemens se encuentra en una zona de resistencia muy importante, gráfico mensual y en gráfico semanal. ¿Vale? Es una zona muy importante donde ya se consolida y creemos donde se pueden introducir posiciones en corto. Vamos a decir exactamente en qué nivel. En mi opinión personal, vamos a dibujarlo y vamos a reflejarlo. A ver si nos marca. Lo marcamos ahora, si no, un momentín. Concretamente el máximo está en 80,37, está cotizando ahora mismo en 80,07, sería una buena entrada a mercado. Tendríamos que ver cuál es el máximo, este puede ser un máximo relativo, vamos a ver si es el máximo absoluto, 80,47, 80,23, por tanto sería 80,47, por tanto el nivel de protección tendría que ir por encima de este máximo marcado el mes anterior, 80,47, ¿de acuerdo? Buscando objetivos de beneficios, dado que estamos en un mercado lateral, ahora vamos a dibujar los polos o los bornes superiores. Ahí tenemos el borne superior y el borne inferior, que ha sido muy exacto y que ha funcionado muy bien en 62,26. Tendríamos que ir al menos buscando estos niveles, dado que en mercados laterales siempre hay que realizar posiciones en los polos, tanto superior como inferior. Esta sería mi visión para Siemens. Vemos cómo está apretando un poco, está viendo algo de presión vendedora, aunque no cantemos victoria porque, insisto, vamos a tener un elemento muy importante hoy. Por tanto, mi opinión personal es que el stop loss o el nivel de protección tendría que ir ceñido, no demasiado holgado, porque podemos incurrir en riesgo, porque tenemos un día, como he comentado, importante. Si nos vamos a Bayer, en el caso de Bayer sucede prácticamente lo mismo. En Bayer ya se ha confirmado, si bien es cierto que el riesgo es algo mayor, porque el nivel de protección lo tenemos que situar más diferenciado del precio de ejecución, podríamos entrar prácticamente ahora mismo en 68,15, 68,16. Ahora bien, en mi opinión personal, el nivel de protección tendría que estar por encima de los 70,43 para buscar pues un ratio de rentabilidad-riesgo prácticamente 1 a 4, 1 a 5. Creemos que va a haber una gran corrección, o en este caso creo más bien que va a haber una gran corrección y que lo pueden estar marcando ya directamente los índices. Si bien es cierto que el DAX está, como digo yo, bastante fuerte, bastante estable, porque sí que ha tenido una pequeña corrección, pero fijaros cómo vuelve a zonas o a niveles que ya fueron una resistencia muy importante,
¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos niveles, pero en principio debería corregir el mercado. Vamos de nuevo a Siemens, porque me gustaría también hablar de este nivel que está aquí dibujado, porque si también trazamos un retroceso de Fibonacci desde el máximo hasta el mínimo, vamos a ver que prácticamente estamos en el 50% del movimiento bajista. Insisto, desde prácticamente septiembre del año 2011 en la compañía tenemos una clara lateralidad, por tanto, la lógica nos dice y nos lleva a pensar que la introducción de posiciones tendría que estar en esta zona. Pues eso básicamente es todo en el día de hoy en los mercados. Concretamente las alternativas en el día serían Bayer o Siemens y esperemos que vaya a funcionar. Puede funcionar en el muy corto plazo, sino también podría funcionar en el medio largo plazo, teniendo en cuenta que estamos viendo horizontes temporales de inversión algo más amplios. Pero insisto, podría funcionar perfectamente a visión de intradía a nivel de 2-3 días. Gracias a todos por vuestra atención y, como siempre, os deseamos un buen trading.